¿Qué es la libertad? El otro día José estaba viendo un vídeo de un hombre de negocios y yo escuché parte de ese vídeo precisamente donde él explicaba que para él la libertad es poder tomar sus propias decisiones, poder conseguir sus objetivos, poder decidir cómo, cuándo, dónde y con quién hacer las cosas, etcétera, etcétera. Me surgió una risa interna, la verdad, porque hasta hace unos años esa era mi propia decisión de lo que es la libertad. Hoy esto ha cambiado radicalmente, de hecho se ha invertido por completo, porque me he dado cuenta de que tenemos que ceñirnos a nuestra experiencia vivida y sentida tal y como es, y no como nos imaginamos que es. ¿A qué me refiero? Todo lo que nos saque de esta experiencia aquí y ahora es pura imaginación. Entonces, yo puedo pensar que tengo una libertad personal para conseguir ciertos objetivos, marcarme ciertas metas, conseguir cosas por mi cuenta. Y sin embargo, a pesar de que la experiencia, cuando llegue ese futuro, que va a ser otro presente, como explicaba en el vídeo anterior, ocurra eso no implica que fue mi voluntad personal la que hizo que eso sucediera. Me refiero, ¿cuál es tu experiencia aquí y ahora, tal y como es? ¿Te has fijado en ese silencio entre pensamientos ahora mismo cuando me he callado? ¿Lo has percibido? ¿Ha ocurrido? Estoy casi segura de que sí. Hasta que no aparece un pensamiento en nuestro campo de conciencia, nosotros no tenemos ni idea de cuál va a ser ese pensamiento. Y ojo, puede que sea un pensamiento que nos diga, tengo que conseguir, tengo que hacer, voy a por ello, ¿sí? Pero sigue siendo un pensamiento, es decir, hasta que yo no lo pienso, o más bien llega a mi conciencia, yo no tengo ni idea de lo que va a suceder. Entonces, para mí la libertad es darme cuenta de que no existe la voluntad personal, no existe la libertad personal individual, porque la persona sigue siendo una idea, es una ficción, es un constructo mental de lo que creemos ser. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí es donde a mí me ha llevado a tener de verdad casi dolores de cabeza porque estaba confundida con lo que nos dice un curso de milagros, que nos dice que la única libertad que nos queda como prisioneros en este mundo, estoy citando, es la libertad de poder elegir, y se refiere a elegir entre el ego o el Espíritu Santo en términos del curso, o entre seguir durmiendo o despertar, o entre la separación y la unidad del ser, son todos sinónimos, y aunarlo con lo que nos dicen los Advaitas, que siempre se hace la voluntad de Dios y que no es personal. Claro, el curso dice que Dios no tiene nada que ver con este mundo porque es la fabricación del Hijo de Dios. Pero quitando esa serie de metáforas que utiliza el curso magistralmente en realidad para hacernos tomar conciencia de quiénes somos y lo que está pasando o no está pasando, nos podemos dar cuenta de que ese surgir de esos pensamientos que muchas veces van asociadas a emociones y a experiencias físicas y luego se proyectan en acciones, sean verbales o físicas incluso, o no, depende, eh, todo esto, claro, por un lado yo entiendo que puede hacernos sentirnos víctimas como si fuera del azar, es decir, entonces, eh, si todo surge en mi mente y yo no tengo ningún poder sobre ello, si en mi mente no paran de surgir pensamientos, por ejemplo, de escasez me refiero a económica en ese caso, porque todos los pensamientos de separación son de escasez, pero de enfermedad, de conflictos interpersonales, de qué sé yo no puedo hacer nada al respecto y ahí está la trampa, el yo no puedo hacer nada, porque el yo es el corazón del problema. La mente que se cree un yo, ese es el problema. Pero ahí es donde os hablaba antes de unir lo que nos dice un curso de milagros, de que sí tenemos poder de decisión, sí que tenemos voluntad, y de hecho nos dice que al Hijo de Dios, es decir, a todos nosotros, no nos puede suceder nada que nosotros no hayamos pedido. Entonces, ¿dónde queda esa impersonalidad? Porque el Hijo de Dios no es un yo, no es un cuerpo.
es la conciencia que se cree separada. Pero lo que acabo de deciros de que si nos quedamos con una parte de esa línea de pensamiento, nos podemos sentir víctimas de lo que surge en nuestra mente, porque obviamente no tenemos una libertad personal para cambiarlo. ¿Dónde queda entonces eso de hay libertad, no hay libertad? En realidad, la forma en la que yo tomé conciencia de que no hay libertad personal, pero paradójicamente siempre se hace nuestra voluntad, nuestra desde la mente que se cree separada, es tomar conciencia de que ese surgir de esos pensamientos no son casuales, son un reflejo de nuestra decisión de experimentar lo que estamos experimentando, de la forma en la que lo estamos experimentando, solo que lo hemos vuelto inconsciente o subconsciente. ¿Se entiende? O sea, el típico problema que surge a nivel consciente con el nivel subconsciente o inconsciente. Es decir, yo puedo decir, quiero dejar de fumar, si fumara, por ejemplo, y quiero hacerlo, y me pongo a hacerlo incluso, pero al final acabo fumando o ni siquiera soy capaz de dejar de fumar y se queda en mera idea en el consciente, pero todo me lleva a seguir fumando. Este ejemplo lo podéis extrapolar a lo que queráis. Entonces, ¿dónde queda mi libertad? ¿Puedo decidir cambiar las cosas? En realidad, ese surgir de ese pensamiento, necesitas un cigarro, tienes que fumártelo, te lo mereces. Ese es un reflejo de mi deseo subyacente de yo seguir fumando. O que la mente experimente lo que es fumar a través de ese yo. Técnicamente sería más correcto. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se aúna. Yo como individuo no tengo voluntad personal, es decir, no tengo una libertad personal. Yo puedo decir misa, pero siempre se cumple lo que está surgiendo en mi mente. Ahora, ese surgimiento, como acabo de explicar, no sé si se ha entendido porque es muy sutil, pero ese surgimiento de lo que aparece en mi mente y que yo simplemente soy testigo, sí que es un reflejo de mi voluntad que yo he metido en la sombra, de la cual no me quiero acordar, para que pueda interpretar el papel de víctima en este mundo, porque a mí me suceden cosas y yo no soy capaz de lidiar con ellas o no me gustan o las rechazo. Pero eso es lo que el curso denomina la escisión o la separación de la mente, es decir, la división de nuestra voluntad. Una, la voluntad real de seguir siendo una solamente, una sola conciencia, unida a todo, sin forma, sin límites, sin percepción, porque no hace falta, con la voluntad de todo esto, de ser un yo especial, de ser un ente separado de ese todo. Entonces, nuestra mente está en un estado de división, aparentemente. Por eso notamos que nuestra libertad se ve amenazada constantemente y nos da la sensación de que no tenemos en realidad una libertad. Si estamos muy identificados con el yo que queremos ser, defenderemos que sí que tenemos libertad, pero claro, eso conlleva mucha culpa y mucha responsabilidad, porque responsabilidad personal me refiero, porque claro, si todo depende de mí, ¿cuántas veces fracasamos? ¿Cuántas veces conseguimos realmente lo que queremos tal y como lo queremos? ¿Cuántas en realidad? ¿Y cuántas veces parece que sí que conseguimos eso que queremos tal y como lo queremos, aunque esto de tal y como lo queremos habría que verlo, siempre hay factores inesperados, y luego nuestra mente sigue en esa rueda de hámster y va a por más. No hay descanso, no hay silencio, no hay aceptación. Entonces, ¿cómo podemos despertar a nuestra realidad verdadera? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que nosotros somos esa mente que se proyecta en este mundo y no el mundo de las formas? En realidad, vuelvo a lo mismo. Yo, como persona, no puedo hacer eso. Yo soy una imagen proyectada de esta conciencia. Paréntesis, siempre digo lo mismo, pero por si alguien piensa que estoy loca, que vaya a buscar los avances de la física cuántica, que ya lo está corroborando. El yo no puede iluminarse, el yo no puede despertar, el yo no puede darse cuenta de que, es decir, el fragmento no puede darse cuenta de que es la totalidad misma. Tiene que ser la totalidad la que decida en qué momento dejar ese traje de persona.
Y eso nuevamente será un ocurrir.